Bueno, buenos días. Bienvenidos a esta mesa de temas libres premiados. Mi nombre es Washington Viñolo. He tenido el honor, o tengo el honor, de haber sido el presidente del comité científico. Me han acompañado en esta tarea la doctora Mónica Gianbruno, el doctor Bernardo Layerle, el doctor Pedro Trujillo, el doctor Gonzalo Varela y el doctor Gabriel Parma, que han trabajado intensamente. Como ustedes saben, de acuerdo al reglamento del Congreso, nuestra misión ha sido seleccionar lo que consideramos los 7 temas más destacados que van a ser presentados a un comité de destacados colegas cardiólogos internacionales de habla hispana para elegir el mejor tema del Congreso y el mejor tema libre. Ese tribunal arbitral de honor está integrado por el doctor Héctor Techle, presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Cardiología, el doctor Eduardo Perna, presidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Víctor Rosell, presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, el doctor Alberto Marecos, presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Vascular, y el doctor Daniel Berrocal, presidente de la Sociedad Suramericana de Cardiología Argentina. Estos colegas, una vez realizadas las presentaciones, van a elegir, ya les digo, como repito, el mejor tema libre y el mejor tema de investigador joven, y al final del Congreso se van a conocer sus resultados. La dinámica de esta mesa, va a ser una presentación de 8 minutos a cargo de uno de los autores de cada uno de los trabajos, y después va a haber un plazo como máximo de 4 minutos para que el tribunal arbitral realice comentarios o preguntas fundamentalmente a cada uno de los autores. Les pedimos ceñirse estrictamente a los tiempos, dado que 10:30 termina, si no me equivoco, esta actividad. Bueno, y comenzamos con el primer tema. El primer trabajo que va a ser presentado se llama Efecto del antecedente de COVID-19 entre los fallecidos por causa cardiovascular en el Uruguay. Los autores son el doctor Víctor Dayan, quien lo presentará, y la doctora Ima León. Víctor. Bueno, muy buenos días. Primero de todo quisiera agradecer a los integrantes del comité científico, al doctor Viñolo, por darnos el honor de poder presentar este trabajo que representa un trabajo de una línea de investigación comenzada en el 2020 frente a un tribunal de tan prestigiosos colegas. El título es Efecto del antecedente de COVID-19 entre los fallecidos por causa cardiovascular en el Uruguay, y los antecedentes comienzan en el 2020, en donde presentamos aquí mismo el año pasado la tasa de incidencia de reperfusión por infarto con ST durante el mes de abril del 2020, que vimos que había descendido de forma significativa respecto a meses anteriores, y al analizar la mortalidad en el primer semestre del 2020 cardiovascular, vimos que la misma se había mantenido igual a los años anteriores. Luego, en el 2021, siguiendo esta línea de investigación, vimos que la tasa de reperfusión por infartos con ST aumentó respecto al 2020, haciéndose similar a los años anteriores, y al analizar la mortalidad cardiovascular, vimos que la misma en el 2020 había aumentado significativamente, teniendo una probabilidad de muerte de causa cardiovascular del 8% mayor respecto al 2019. Considerando entonces que en el 2021 fue donde sufrimos el pico exponencial de incidencia de COVID-19 en el Uruguay, es que nos planteamos a ver si el COVID-19 de forma directa podría haber influido en el aumento de la mortalidad cardiovascular, lo cual es de un tema de gran importancia para la política sanitaria del Uruguay. Y es de tal forma que nos planteamos la pregunta que allí figura, y con un esquema de tipo pico, analizamos el proyecto que vamos a presentar, en donde la población de estudio fueron individuos fallecidos de causa cardiovascular, en donde analizamos dentro de estos aquellos con diagnóstico previo de COVID-19 y los comparamos con aquellos sin diagnóstico previo, o sea, sin haber tenido COVID-19. Y analizamos, entre otros resultados, la incidencia
de mortalidad en cada uno de ellos, de estos grupos, la tasa de mortalidad cardiovascular, así como el riesgo relativo de los distintos subtipos de muertes cardiovasculares. El objetivo principal fue conocer la incidencia de COVID-19 en los fallecidos por causa cardiovascular en el Uruguay durante el primer semestre del 2021 y compararla con la incidencia en individuos sin diagnóstico de COVID. Objetivo secundario fue evaluar la incidencia relativa de los distintos subtipos de causas cardiovasculares según el antecedente de COVID o no, e identificar el riesgo relativo según se trate de un COVID agudo o no, definiendo como COVID agudo aquel en el cual el lapso entre el diagnóstico de COVID y la muerte fue menos de 14 días. En cuanto a los métodos, se trata de un estudio epidemiológico de tipo ecológico, de identificado autorizado para su realización por el Ministerio de Salud Pública, junto con los cuales lo realizamos. El periodo de estudio fue el primer semestre del 2021 y se solicitó al Ministerio de Salud Pública, mediante solicitud de información pública, los valores de mortalidad cardiovascular y sus distintos tipos según el ICE-10, de los cuales rescatamos fundamentalmente isquemia coronaria, paro cardiorrespiratorio, enfermedad cerebrovascular y pulmonar vascular. Y solicitamos también dentro de los fallecidos la incidencia o los diagnósticos COVID-19 positivo dentro de los fallecidos de causa cardiovascular. A partir de información de disponibilidad pública se calculó la incidencia de COVID-19 durante el periodo de estudio, las tasas de mortalidad y la razón de tasas, y se utilizó los datos de proyección poblacional definidos por el Instituto Nacional de Estadística para calcular estas tasas. En cuanto a la estadística, la incidencia se calculó como el número de nuevos casos por la población en el 2021, las proporciones de fallecidos mediante chi cuadrado. Mediante regresión logística multinomial se determinó el rol predictor del COVID-19 en el tipo de mortalidad cardiovascular y se consideró como significativo una P menor de 0,05. En cuanto a los resultados, entonces, la incidencia de COVID-19 en el Uruguay durante el periodo analizado fue de un 10,1% y la incidencia de COVID-19 dentro de los fallecidos de causa cardiovascular fue de un 7,8%, menor a la incidencia nacional. En cuanto a la tasa de mortalidad cardiovascular, en aquellos sin diagnóstico previo de COVID-19, la misma fue de 1,21 por cada 1.000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad en aquellos con diagnóstico previo de COVID-19 fue de 0,92, lo cual nos da una tasa de 0,76, una razón de tasa, que quiere decir que la probabilidad de morir de causa cardiovascular en aquellos con COVID-19 positivo fue de un 24% menor a COVID negativo. Luego, lo que analizamos fue, de acuerdo a los distintos subtipos de mortalidad cardiovascular, el riesgo relativo dentro de cada uno de COVID-19 o COVID-19 positivo o negativo, y vimos que en aquellos con diagnóstico previo de COVID-19, la causa por enfermedad vascular pulmonar fue más frecuente que en aquellos sin diagnóstico previo de COVID, lo cual se asocia a los datos publicados internacionalmente. Y cuando analizamos si había diferencias en los distintos subtipos de mortalidad cardiovascular de acuerdo al diagnóstico de COVID agudo o tardío, vimos que aquellos con COVID temprano morían fundamentalmente de causa de paro cardiorrespiratorio. En cuanto al análisis multinomial, dentro de los fallecidos de causa cardiovascular, aquellos con COVID, diagnóstico de COVID previo, tenían una probabilidad mayor de 2 de morir de causa vascular pulmonar, comparado con aquellos sin diagnóstico previo de COVID. En cuanto a las conclusiones, entonces, la menor incidencia de COVID-19 entre los fallecidos de causa cardiovascular respecto a la poblacional, así como también la menor tasa de mortalidad en cardiovascular en pacientes con COVID-19, sugiere que el aumento de mortalidad cardiovascular en el primer semestre del 2021 en el Uruguay no fue causa directa de COVID-19. De los fallecidos de causa cardiovascular, aquellos con antecedente de COVID-19, es más probable que la misma sea de etiología vascular pulmonar en comparación con aquellos sin antecedente de COVID. El paro cardíaco es más frecuente como causa de muerte cardiovascular dentro de los primeros 14 días del COVID-19 en comparación con aquellos con COVID tardío. Las limitaciones es un aspecto importante en todo estudio epidemiológico y los debemos resaltar.
al tener datos de identificados, estamos asumiendo un similar perfil demográfico entre ambos grupos de individuos dentro de los fallecidos y no podemos ajustar a edad y comparar incidencias según el perfil etario. Y hay que tener especial cuidado al concluir que la probabilidad de muerte cardiovascular es menor en pacientes con COVID-19 debido a la imposibilidad de ajuste a covariables. Sin embargo, esto de ninguna manera soslaya o disminuye el valor de los resultados que estamos presentando respecto a alejar la posibilidad de que el aumento de mortalidad cardiovascular en el Uruguay en el primer semestre del 2021 haya sido por efecto directo de COVID-19. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Dayan. Tenemos 3 minutos, digamos, para preguntas o comentarios por parte de los miembros del comité arbitral. Adelante, por favor. Bueno, Doctor no sé, ¿me escuchan? Sí. Bueno, nada, un comentario muy breve. Me parece que la mortalidad de causa vascular pulmonar es una cosa que, como bien dijo el autor, va en consonancia con todo lo que las publicaciones mundiales. Lo que sí me parece muy importante, más allá de que las poblaciones puedan no ser comparables, como habla de una limitación, obviamente no podemos concluir que tener COVID-19 disminuye la posibilidad de muerte cardiovascular, pero sí es muy importante el dato de que por lo menos no aumenta la mortalidad para desmistificar algunas cosas que circulan por ahí y que atemorizan mucho a la población. La realidad es que esto va en consonancia con algunos otros trabajos que empiezan a aparecer ahora que ya tenemos bastante recorrido con COVID-19, que hablan de que lo primero que se decía en cuanto al aumento de la mortalidad cardiovascular no es tan así y nos pone más el foco hacia otras cosas. Probablemente la mortalidad en el primer semestre del 2021, yo no conozco la realidad de Uruguay, pero tenga que ver más con otras cosas, con la demanda retenida por enfermedad cardiovascular que se produjo justamente a consecuencia del COVID, pero a consecuencia de la situación social que causó el COVID y no a consecuencia del virus per se. ¿Algún otro comentario o pregunta específicamente? Y si no, seguimos. Adelante, por favor. Sí, primero felicitarlo por el trabajo, realmente es una tarea, una línea de investigación que han venido desarrollando, he tenido oportunidad de participar también el año pasado y creo que es muy importante esto. Simplemente preguntarles para cómo definieron la enfermedad vascular pulmonar y segundo, el tema del paro cardiorrespiratorio en los primeros 14 días de COVID. Probablemente eso se deba a un diagnóstico hecho en una situación particular de los pacientes en las cuales no se especifica por qué fallecen y el paro cardiorrespiratorio suele ser un hallazgo frecuente, por lo menos en los certificados de defunción. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Las definiciones de enfermedad vascular pulmonar y paro cardiorrespiratorio son de acuerdo a la definición del ICD-10 y nosotros lo que estamos teniendo son los reportes de acuerdo a el llenado del formulario de defunción, que como usted bien dice hay una limitante importante, ¿verdad? Porque es el operador, el técnico que recibe al paciente o que vive el evento, el que pone el sello del tipo de mortalidad que él considera adecuado y de ahí es que la Oficina de Epidemiología le asigna su IC10 y de ahí es que nosotros hacemos la correlación. Pero sí, es a partir de los formularios de defunción y la consideración del técnico que vive el episodio de fallecimiento. Perfecto. Bueno, les agradecemos mucho, por un lado el doctor Dayan y por otro lado el tribunal, los comentarios. Lo felicitamos por el trabajo y sin más, porque tenemos poco tiempo realmente, seguimos con el segundo trabajo a ser presentado. ¿Cómo es la relación entre la rigidez aórtica y el strain longitudinal del ventrículo izquierdo en una cohorte poblacional de Montevideo? Los autores son Matías Pécora, que va a presentar este trabajo, Romina Nogara, Leticia Oviedo, Paula Moliterno, Luciana Borgarello, Lucía Florio y José Bocchia. Adelante, por favor. Buenas, muchas gracias. Mi nombre es Matías Pécora,
Soy asistente de grado 2 del Departamento de Fisiopatología y el título de este trabajo es ¿Cómo es la relación entre la rigidez aórtica y el strain longitudinal del ventrículo izquierdo en una cohorte poblacional de Montevideo? Primero que nada, una breve introducción. Este trabajo intenta evaluar el acoplamiento ventrículo arterial, que se define como la interacción entre la función contráctil del miocardio, en este caso del ventrículo izquierdo, y la carga, o más bien la poscarga, opuesta por la circulación arterial sistémica. A lo largo de la historia se han definido dos formas de evaluar el acoplamiento ventrículo arterial, una hemodinámica clásica, definida por el cociente entre la carga arterial total, representada por la elastancia arterial efectiva, y otra por la elastancia de fin de sístole. Este enfoque fue primeramente descrito de forma invasiva y posteriormente mediante ecocardiografía de latido único. Y finalmente, en los últimos años, se describe una nueva forma de valorar el acoplamiento ventrículo arterial mecánico que intenta analizar la relación entre la rigidez parietal aórtica, acá representada como un resorte, cómo podría afectar la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo, que es lo que intenta mostrar durante la sístole con el descenso del plano aurículo-ventricular hacia el ápex, manteniendo la punta fija y el arco aórtico. De esta forma, Gary Mitchell, que es uno de los autores que plantea este enfoque mecánico, plantea que una aorta rígida puede afectar tanto el desplazamiento longitudinal de base a ápex como el correcto retroceso elástico de la válvula de la arteria aorta ascendente, puede repercutir el llenado temprano. De esa manera se empieza a plantear una nueva forma de evaluar el acoplamiento ventrículo arterial, analizando la rigidez arterial mediante la velocidad de onda de pulso y la deformación y el desplazamiento longitudinal de la base hacia el ápex por el strain longitudinal sistólico por ecocardiografía bidimensional por spical tracking. Y una última teoría o enfoque es valorar si se afecta tanto la deformación longitudinal en sístole como una aorta rígida con componente de colágeno, una aorta rígida, afectaría el correcto retroceso de la base miocárdica nuevamente hacia arriba. Entonces también se va a valorar la velocidad de deformación longitudinal temprana por ecocardiografía bidimensional por spical tracking. Entonces, los objetivos de este trabajo son evaluar el acoplamiento aurículo-ventricular mediante los dos enfoques, hemodinámico y mecánico, comparar el acoplamiento ventricular arterial por los dos enfoques en función del sexo y la presencia de hipertensión arterial y evaluar si existe una relación inversa a mayor rigidez arterial, o sea, mayor velocidad de onda de pulso o un parámetro indirecto como la presión arterial central, se produce la afectación o el descenso de parámetros de deformación longitudinal tanto sistólica como diastólica. Los materiales, utilizamos 82 participantes de una cohorte poblacional de Montevideo que no intenta hacer una muestra representativa de Montevideo y son participantes que no presentan enfermedad cardiovascular establecida. El tipo de estudio es transversal analítico, sacamos una foto en un único momento. La valoración de la mecánica vascular se evaluó de forma no invasiva mediante tonometría de aplanamiento. Mediante el dispositivo de Figmocore se evaluó la velocidad de onda de pulso, carotidio femoral como gol estándar de rigidez arterial y como parámetro indirecto se utilizó la presión arterial sistólica central estimada a nivel de la aorta ascendente. Como parámetros de mecánica cardíaca, como ya mencionamos, valoramos el strain longitudinal global sistólico del ventrículo izquierdo, SLS en siglas en rojo porque representa la sístole, también la velocidad de deformación longitudinal sistólica y evaluamos la velocidad de deformación longitudinal temprana del ventrículo izquierdo mediante el strain rate diastólico temprano, en azul por la diástole. Y el acoplamiento ventrículo arterial se valoró mediante el enfoque convencional de latido único y posteriormente se evaluó el enfoque mecánico, inicialmente propuesto por Ignacio Conimidis, la relación de la velocidad de onda de pulso y el strain longitudinal sistólico, y por otra parte este grupo de trabajo plantea también asociar la rigidez arterial con la velocidad de deformación en sístole y con la velocidad de deformación en diástole o acoplamiento ventrículo arterial mecánico diastólico. El análisis se basó en comparar las medias entre sexo y participantes hipertensos y mediante análisis de regresión múltiple valorar las variables predictoras, el sexo y parámetros de rigidez arterial con las variables de mecánica cardíaca.
Estos son los resultados de las características generales de la población. Se representan en frecuencia relativa y desvío estándar o mediana y rango intercuartílico según corresponda. Vemos que el global tenemos 82 participantes libres de enfermedad cardiovascular. Vemos que la edad media es de 54 y vemos que en la población la presencia de hipertensión arterial difiere entre sexos. 50% de las mujeres son hipertensas, a diferencia de un 21% hombres son hipertensos. Cuando empezamos a analizar las variables de mecánica vascular y mecánica cardíaca, vemos que las variables de mecánica vascular no difieren según el sexo, a pesar de la mayor prevalencia de hipertensión en mujeres, y posteriormente vemos que los hombres presentan mayor masa, presentan peor deformación longitudinal sistólica del ventrículo izquierdo, y las mujeres presentan una onda E de Doppler pulsado mayor y una mayor relación de E', lo cual nos podría hablar de que las mujeres podrían tener una mayor afectación de la función diastólica. En cuanto al acoplamiento ventricular arterial, del enfoque convencional, se encuentran diferencias entre sexos. Las mujeres presentan mayor elastancia arterial y elastancia de fin de sístole, y en cuanto al acoplamiento ventricular arterial mecánico diastólico, no hay diferencias entre sexos. Cuando analizamos en el siguiente recuadro las diferencias según hipertensión, vemos que el acoplamiento ventricular arterial mecánico encuentra diferencias entre los participantes hipertensos y no hipertensos, lo que no detecta el acoplamiento ventricular arterial hemodinámico convencional. En cuanto a la relación entre los parámetros de rigidez arterial y la deformación del ventrículo izquierdo, vemos que la velocidad onda de pulso, aquí representada como logaritmo de velocidad onda de pulso, con intención de normalizar una variable como fue la velocidad onda de pulso, predice cambios en el strain rate diastólico longitudinal, pero que se atenúan en el análisis multivariado por un valor de P de 0.079. Si vamos a valorar la presión arterial sistólica central y cómo repercute o puede afectar la deformación longitudinal sistólica, vemos que la única variable que predice en el análisis multivariado es la velocidad, es la deformación longitudinal sistólica del ventrículo izquierdo, a pesar de ajustar por múltiples variables hemodinámicas y factores de riesgo cardiovasculares. O sea que la presión arterial sistólica central predice cambios en el strain longitudinal sistólico. A mayor presión arterial sistólica central, se espera que una reducción o valores más positivos del strain longitudinal sistólico del ventrículo izquierdo. En cuanto a los hallazgos destacados por los anteriores que mostramos en la tabla de resultados, si realizamos un análisis de regresión lineal múltiple tomando como variable predictora en sexo para ver cómo las variables se adecúan según el sexo, vemos que el sexo femenino determina cambios en la mecánica cardíaca. Se vio que las mujeres, a pesar de ajustar por el factor de hipertensión, tienen una mayor deformación longitudinal temprana, mayor deformación longitudinal tardía, tienen un patrón de onda E mayor en el sexo femenino, una mayor relación E' en el sexo femenino y una mayor onda A en el sexo femenino. O sea que el sexo es una variable a tener en cuenta cuando se evalúa la mecánica cardíaca y el acoplamiento ventricular arterial. Tienen mejores parámetros de función sisto-diastólica a pesar de ajustar por hipertensión arterial. El AVA no difiere entre sexos y el AVA hemodinámico depende del área de superficie corporal, por lo cual debe ajustarse en su cálculo de la elastancia arterial y elastancia de fin de sístole. Como vimos ya, la hipertensión determinó alteraciones en el acoplamiento ventrículo arterial mecánico que no fueron determinadas por el acoplamiento ventrículo arterial hemodinámico, lo cual sugiere una alteración precoz en sujetos hipertensos. Y finalmente, la velocidad onda de pulso se asoció de manera inversa, aunque no persistió en el análisis multivariado, con la deformación longitudinal diastólica, y la presión arterial sistólica central se asoció independientemente con el strain longitudinal sistólico del ventrículo izquierdo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Invitamos al Tribunal Arbitral a efectuar sus preguntas o comentarios sobre esta exposición. Adelante. Sí, una primera pregunta muy elemental. ¿Los estudios se hicieron todos con el mismo equipo? De mecánica vascular se utilizó Exfimocor y el análisis de mecánica cardíaca se utilizó el software de General Electric
110 para analizar el strain longitudinal del ventrículo izquierdo. Ok, o sea que los análisis obviamente se hicieron offline. Offline. De strain me refiero. Sí. Y una pregunta, ¿hicieron una comparación entre dos observadores para ver si tenían diferencias en el análisis? Sí, se hizo un análisis de reproducibilidad inter e intraobservador y tanto intra-interobservador para las variables de mecánica cardíaca, strain longitudinal y strain rate longitudinal diastólico, presentaron un coeficiente de correlación intraclase mayor de 0,9. O sea, lo cual habla de una excelente reproducibilidad de la técnica. Mismo lo presentamos en el 2018 ese análisis en el Congreso acá de Cardiología. A mí me parece, bueno, un trabajo muy meticuloso, muy laborioso, que la verdad que cuando leí el abstract, claro, el abstract es muy cortito, lo tuve que leer varias veces para entender hacia dónde iba. Las diferencias que encontraron por sexo en relación EE, etcétera, etcétera, la verdad que son muy pequeñas y son valores que de cualquier manera están dentro de lo que consideramos normal. Y sí me parece importante que va en las líneas de la investigación general, que el impacto de la hipertensión en la rigidez arterial y en la disminución de la deformación ventricular existe, aún en pacientes como creo recordar que mostraste, que no había diferencias significativas en la masa ventricular entre hipertensos y no hipertensos, ¿no? ¿O estoy confundido? Es así. Aún en ausencia de una diferencia significativa en el índice de masa ventricular izquierdo, hay un impacto en la mecánica ventricular entre pacientes hipertensos, cosa que es una línea muy interesante para investigar como un comienzo de la disfunción diastólica temprana, obviamente sin impacto clínico e incluso sin impacto morfológico, porque uno no detecta nada en esos pacientes. Así que me parece muy interesante el análisis que han hecho. Doctor Rosell, usted pedía la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, felicitar en primer término al doctor Pécora por este trabajo, como dijo el doctor Rechele, muy meticuloso. Mis preguntas van en el sentido de la aplicabilidad en la práctica clínica. Estos estudios que ustedes realizaron, más o menos cuánto tiempo ocupan y cuáles creen que serían las proyecciones en la aplicación en el día a día, en el cuidado de los pacientes. En cuanto al análisis de mecánica vascular, la tonometría de aplanamiento lleva aproximadamente 10 a 15 minutos. Y un análisis completo de la mecánica cardíaca offline lleva un poco más, ¿no? 20 minutos aproximadamente. La aplicabilidad clínica es tratar de detectar el daño de órgano blanco de manera más precoz. No esperar a la aparición de hipertrofia y no esperar a la alteración de los parámetros convencionales de función diastólica y a su vez sabiendo las dificultades que tiene diagnosticar una cardiopatía hipertensiva por los parámetros convencionales. Ya varios autores van en la línea de incluir las variables de formación miocárdica para un parámetro coasociado a, por ejemplo, los parámetros de disfunción diastólica para definir que un hipertenso o una persona hipertensa puede tener alteración de la función diastólica. Y también evaluar la relación o el vínculo que tiene con la rigidez aórtica, que anatómicamente y fisiológicamente están interrelacionadas entre sí. Eso, y tomando las debilidades del enfoque hemodinámico convencional, que ha fallado en predecir daño de órgano blanco y en resultados clínicos adversos, sobre todo en los participantes hipertensos y en los participantes con, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Bueno, yo diría que llegamos al tiempo y le agradecemos al doctor Pécora su participación. Y vamos al tercer caso que va a ser presentado a continuación. Se llama Cuestionario PROMIS-Disnea, aporta información útil al monitoreo de la función cardíaca durante el tratamiento con quimioterapia.
Los autores son la doctora Lucía Florio, la doctora Soledad Murguía, que lo va a presentar ahora, Matilde Boada, Santiago Riguar, Pía Oldán, Mariana Martino, Gabriel Parma, Cecilia Guillermo y Víctor Dayan. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Soledad Murguía y voy a presentar el siguiente tema libre titulado Cuestionario PROMIS-DISNEA, aporta información útil al monitoreo de la función cardíaca durante el tratamiento con quimioterapia. No presento conflicto de interés y en cuanto a la introducción al tema, es bien conocido el efecto cardiotóxico de las antraciclinas. Definimos cardiotoxicidad como el desarrollo de insuficiencia cardíaca clínica y o la caída de la FEBI mayor a un 10% con valores absolutos menores a un 53%. Y utilizamos criterios secundarios a la disminución del strain longitudinal del ventrículo izquierdo mayor a un 15% y o al ascenso de biomarcadores. En cuanto al cuestionario PROMIS, es un cuestionario preexistente que evalúa la disnea, cuantifica la disnea y su severidad en la última semana, independientemente de su origen. Es un cuestionario autoadministrado que cuenta con 33 ítems, 33 preguntas, que van de una escala categórica entre 0, ausencia de disnea, y 3, disnea limitante. Y se utiliza para la insuficiencia cardíaca, entre otras patologías. Pero su aplicabilidad en el escenario de la cardiotoxicidad no ha sido estudiada. Creemos que es un parámetro sensible a cambios funcionales, aunque podría ser de limitado valor para el seguimiento de los pacientes con cardiotoxicidad, dado que puede estar influenciado por su patología hemato-oncológica en curso, por ejemplo por la anemia, o por la relación temporal con el ciclo de cuando se administra la quimioterapia. En cuanto a los objetivos del estudio, el objetivo general es analizar la relación entre las medidas del cuestionario PROMIS y la presencia de insuficiencia cardíaca o disfunción sistodiastólica en sujetos con linfoma en tratamiento con quimioterapia que participan en un plan de ejercicio. En cuanto a los objetivos específicos, son caracterizar el cuestionario PROMIS previo al inicio de la quimioterapia, a los 2 a los 3 meses de la quimioterapia y al finalizar el plan de ejercicio. Correlacionar el cuestionario PROMIS con diferentes parámetros como signos ecocardiográficos de la función sistodiastólico, el ProBNP, la hemoglobina, la adherencia al tratamiento y la capacidad funcional evaluada por el test de marcha de 6 minutos. Y por último, calcular la incidencia acumulada de cardiotoxicidad, describir variación de PROMIS en sujetos con cardiotoxicidad y compararlo con el resto. En cuanto a la metodología del estudio, se incluyeron sujetos incluidos en el estudio clínico AEROHEMO-ONCO. El estudio clínico AEROHEMO-ONCO es un estudio clínico randomizado, controlado, doble ciego, realizado en nuestro servicio, registrado en el Clinical Trial, aún en fase de reclutamiento, por lo que no se levantó el ciego para realizar este subanálisis, que lo que evalúa es el ejercicio aeróbico como cardioprotector en pacientes con síndrome linfoproliferativos que reciben quimioterapia. Del estudio AEROHEMO-ONCO se incluyeron pacientes que habían finalizado el plan de quimioterapia y que habían cumplido las 12 semanas del plan de ejercicio. A todos nuestros pacientes se les realiza un ecocardiograma basal al finalizar el plan de ejercicio y a juicio clínico, se les realiza ProBNP antes de la quimioterapia, al finalizar la quimioterapia y siempre que fuera necesario. En relación al cuestionario PROMIS, se aplica previo al inicio de la quimioterapia, a los 2 meses, a los 3 meses y al finalizar el plan de ejercicio. En cuanto a los resultados, 19 sujetos iniciaron quimioterapia por linfoma en un periodo que comprende entre el 1 de marzo del 2020 al 15 de marzo del 2022. De estos 19 pacientes, 12 fueron incluidos en el estudio AEROHEMO-ONCO y 9 completaron el plan de ejercicio. De las características de nuestra población, de los 12 sujetos incluidos en el estudio AEROHEMO-ONCO, son pacientes jóvenes con una mediana de edad de 41 años, 6 eran mujeres,
9 pacientes presentaban factores de riesgo cardiovascular, siendo la hipertensión y el tabaquismo los más frecuentes. La media de hemoglobina fue de 12,10, de la FEBI 64,5, y en cuanto a la hepatología hemato-oncológica, 5 pacientes presentaban linfoma de Hodgkin, que recibieron tratamiento con ABBD, que contiene antraciclinas como la adriamicina. Ningún paciente había recibido quimioterapia previa, y cuando evaluamos el riesgo de cardiotoxicidad de nuestros pacientes, solo 2 pacientes tenían un alto riesgo de cardiotoxicidad. Se calculó la incidencia acumulada de cardiotoxicidad a los 4 meses, que tuvo fue de 0,22, resultados consistentes con estudios presentados anteriormente por el equipo de cardio-oncología del Hospital de Clínicas en el año 2019 en una población similar de pacientes que tuvo una incidencia de cardiotoxicidad de un 16%. 2 sujetos desarrollaron cardiotoxicidad al tercer mes del inicio de la quimioterapia. Si valoramos la tabla, lo que vemos son los 2 pacientes que desarrollaron cardiotoxicidad, y vemos que los mayores valores del cuestionario PROMIS se observan a los 3 meses de iniciada la quimioterapia. Cuando se correlacionó el PROMIS con diferentes variables, la percepción de la disnea medida por el cuestionario PROMIS se correlacionó de forma negativa y significativa con el valor de hemoglobina, y no se encontró una correlación significativa con las diferentes variables analizadas. Al tercer mes, la mediana del PROMIS, según la presencia o ausencia de cardiotoxicidad, fue de 0,12 versus 0,75. Y cuando evaluamos el gráfico de barras que vemos, la de la izquierda es la evolución de las medianas del PROMIS en toda la muestra. Y vemos que el mayor valor se observa al finalizar el plan de ejercicio, a diferencia de lo que ocurre en los pacientes que desarrollan cardiotoxicidad, donde podemos valorar en la gráfica de la derecha que la mayor elevación del valor se ve a los 3 meses de la quimioterapia. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la percepción de la disnea medida por el cuestionario PROMIS exhibe variaciones significativas en el seguimiento de nuestros pacientes, que existe una correlación negativa entre el cuestionario PROMIS y el valor de hemoglobina, y que el PROMIS se triplica su valor en aquellos pacientes con cardiotoxicidad demostrada. En cuanto a las limitaciones del estudio, es un estudio piloto con un número muy pequeño de pacientes, pero resume los hallazgos del primer año del estudio AEROHEMO-ONCO, y aunque el PROMIS aumenta en sujetos con cardiotoxicidad, creemos está influenciado por los valores de hemoglobina, por lo que nos planteamos la interrogante de cuál sería su aplicabilidad en el monitoreo de los pacientes con cardiotoxicidad, en los pacientes que reciben quimioterapia y desarrollan cardiotoxicidad. Como perspectivas a futuras, nos proponemos evaluar el rol del ejercicio aeróbico en la prevención de la afectación de la función sistodiastólica por quimioterapia. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Quizá 30 segundos para poner esto en contexto de qué es el estudio AEROHEMO-ONCO. Puede ser sí. Muy cortito. Bien, el estudio AEROHEMO-ONCO es una tesis de doctorado que se está realizando en el Hospital de Clínicas, en el Centro Cardiovascular Universitario, que lo que evaluamos es el ejercicio aeróbico en pacientes con síndrome linfoproliferativo que se someten a un plan de ejercicio aeróbico, donde incluimos pacientes tanto con linfoma de Hodgkin como no Hodgkin, que los sometemos a un plan de ejercicio por 3 meses y los valoramos en la Policlínica de Cardio-Oncología, con un equipo con el equipo de deportología del Hospital de Clínicas. Perfecto. Bueno, preguntas del tribunal, comentarios. Sí, yo voy a hacer un comentario. Primero, felicitarlos por hacer este tipo de trabajos que realmente demandan una actividad importante. Creo que evaluar la disnea en pacientes con cardiotoxicidad por allí no va a ser una estrategia que nos permita identificar precozmente este problema, porque uno piensa que el síntoma aparece después que se pueden afectar algunos parámetros, como por ejemplo ecocardiográfico o biomarcadores. Entonces, sí, evidentemente está influenciado en este caso, por ejemplo, por el nivel de hemoglobina, por la anemia, y entonces puede llegar a alterar su utilidad. Y la pregunta que le quería hacer es si creen que es
una limitación del estudio el haber incluido los pacientes que pueden desarrollar una actividad aeróbica, lo cual ya es un grupo particular en comparación con la población total de pacientes que puedan ser evaluados con estos cuestionarios, y esto puede ir en desmedro del valor de su aplicabilidad. No, el plan de ejercicios son pacientes que se aleatorizan ejercicios aeróbicos versus flexibilidad y están incluidos dentro del estudio. Sí, un comentario. En realidad es un trabajo muy bien diseñado, es muy interesante. Ahora me llama la atención, así como dijo el doctor Perna, es de que sabemos que en la cardiotoxicidad estamos enfocando más bien el punto de vista del diagnóstico subclínico. Entonces, guiarnos por la disnea en un paciente cardio-oncológico que tiene muchos problemas, a veces asociados de anemia, mal estado general. ¿Ustedes cómo seleccionan a los pacientes que van a hacer una actividad o un ejercicio versus otro grupo de pacientes que iban como control? En realidad incluimos a todos los pacientes que no tenían ninguna limitación física para realizar el ejercicio físico y que a su vez no estaban entrenados previamente, es decir, no hacían más de 30 minutos 3 veces por semana de caminata o de ejercicio físico. Todo aquel paciente que no tenía ninguna limitación física para hacer algún tipo de actividad, lo incluíamos. ¿Tienen algún porcentaje de los sometidos a screening que pudieran ingresar al estudio o que incluyeron al estudio? Sí, en realidad de los 19 pacientes que se presentaron, 12 podían ingresar al estudio porque no presentaban ningún criterio de exclusión, que en realidad los criterios de exclusión es que estuvieran entrenados o que tuvieran alguna limitación física para realizar el ejercicio físico o que tuvieran una mala ventana ecocardiográfica. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Perdón. Sí, adelante. Un comentario muy cortito. Me parece que es un estudio excelente, muy interesante. Creo que es probable, ahí entre las limitaciones que la doctora presentaba, me parece que está un poco el camino a seguir. Yo lo veo más un estudio de la importancia de el ejercicio físico para mejorar o para explorar la hipótesis de que pueda mejorar la evolución de la cardiomiopatía dilatada o por cardiotoxicidad, que el hecho de la detección precoz de este efecto de la quimioterapia, dado que tenemos parámetros, como decía bien Alberto, parámetros ecocardiográficos que van a ser mucho más precoces. De modo tal que yo me inclinaría más a que usar este tipo de score de evaluación de actividad física o de tolerancia a la actividad física más para pensar en un plan de mejora de calidad de vida y tal vez de prevención o mejoría del efecto cardiotóxico que el hecho de la detección precoz de la cardiotoxicidad. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. Seguimos en esta pequeña maratón con el próximo tema que se llama Falla del ventrículo derecho en el posoperatorio de cirugía cardíaca, prevalencia, características clínicas asociadas y pronóstico. Los autores son Cecilia Vilaseca, que lo va a presentar, Santiago Cubas, Carlos Américo, Ricardo Robaina, Víctor Dayan. Adelante. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Cecilia Vilaseca, soy residente de cardiología y a continuación voy a presentarles el trabajo Falla del ventrículo derecho en el posoperatorio de cirugía cardíaca, prevalencia, factores clínicos asociados y pronóstico, que fue desarrollado en el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca. A modo de introducción, mencionar que la falla aguda del ventrículo derecho en el posoperatorio de cirugía cardíaca constituye un desafío clínico por su difícil manejo e importante morbimortalidad. Está presente hasta en un 50% de los pacientes con inestabilidad hemodinámica en el posoperatorio de cirugía cardíaca y es una patología con un amplio espectro clínico que va desde formas leves hasta severas y refractarias con diferentes incidencias y pronósticos. A su vez, se destaca la ausencia de una definición estandarizada, lo que conlleva limitaciones para conocer su prevalencia y factores de riesgo. A su vez, la evidencia relativa a este tema es aún escasa, con datos procedentes de estudios retrospectivos o breves estudios prospectivos.
Como objetivos del presente trabajo, el objetivo general fue estudiar la falla del ventrículo derecho en el posoperatorio de cirugía cardíaca de pacientes intervenidos quirúrgicamente en el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca en el año 2021. En cuanto a los objetivos específicos, nos propusimos determinar la prevalencia de la falla aguda del ventrículo derecho en el posoperatorio, los factores clínicos y paraclínicos asociados a su desarrollo y determinar el pronóstico de los pacientes que la padecen. En cuanto a la metodología, desarrollamos un estudio observacional, analítico retrospectivo, en el cual incluimos las cirugías cardíacas valvulares, ya sea sustitución o plastia valvular simple o doble, realizadas en el Instituto durante el año 2021. Se excluyeron las cirugías cardíacas valvulares en las que se realizó otro procedimiento concomitante y se excluyeron también los pacientes que presentaban falla del ventrículo derecho en el ecocardiograma preoperatorio. A su vez, definimos la falla aguda del ventrículo derecho como la evidencia de disfunción ventricular derecha definida cualitativamente, es decir, como presente o ausente, en el ecocardiograma posoperatorio. A su vez, la disfunción ventricular derecha se determinó como una hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho con o sin dilatación de la cavidad, y el ecocardiograma posoperatorio se definió como aquel realizado en las siguientes 72 horas del acto quirúrgico. En cuanto a la estadística, para las variables continuas se utilizó test de T o Udeman-Whitney previa valoración de normalidad, y para las variables categóricas, el test de chi cuadrado o exacto de Fisher según corresponda. Tomamos como un valor significativo estadísticamente un valor P menor a 0.05 y se utilizó el software SPSS versión 20. En cuanto a los resultados, se incluyeron en el trabajo un total de 45 pacientes, de los cuales 7, es decir, un 15,6%, presentaron falla del ventrículo derecho en el posoperatorio. En la siguiente tabla podemos evidenciar las características basales de las poblaciones de los dos grupos. Las variables continuas están representadas como la media más menos el desvío estándar y las categóricas como la proporción total en el grupo. Podemos observar las características, el sexo, la edad, los factores de riesgo cardiovascular, creatininemia, hematocrito preoperatorio y FEBI preoperatoria. En cuanto a las variables analizadas, sexo, edad y comorbilidades, no objetivamos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Por otra parte, en cuanto a la FEBI preoperatoria, esta es la misma tabla mostrada anteriormente, fue significativamente menor en el grupo que desarrolló falla del ventrículo derecho en el posoperatorio, con un valor de 52.14, en contraposición con un valor de 59.66 en el grupo que no desarrolló falla del ventrículo derecho en el posoperatorio, con un valor P de 0.021. En cuanto a este resultado, podemos hipotetizar que los pacientes del grupo 2 con una FEBI más baja puede ser el reflejo de una cardiopatía valvular en fase más avanzada, que pueda llegar a tener una repercusión subclínica sobre el ventrículo derecho que se hace evidente en forma posterior al insulto que genera la cirugía cardíaca. Acá se presentan los resultados de las variables intraoperatorias, en el cual podemos ver los tiempos de circulación extracorpórea, clampeo aórtico, balance hídrico total y volumen total utilizado de cardioplegia, en el cual no vemos diferencias significativas en cuanto a los resultados en los grupos. Por otra parte, en cuanto al tipo de cirugía realizada, podemos ver que en ambos grupos la cirugía que se realizó con mayor frecuencia fue la sustitución valvular aórtica. En el grupo 2, aquel que desarrolló falla del ventrículo derecho, se realizaron 6 sustituciones valvulares aórticas, 5 por estenosis y 1 por insuficiencia, y una sustitución valvular mitral. En el grupo 1 se llevaron a cabo 26 sustituciones valvulares aórticas, 12 procedimientos sobre la válvula mitral, ya sea plastia o sustitución, y una plastia tricuspidea. No se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos para las variables analizadas en este caso. Por último, mencionar en cuanto al pronóstico, a la mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, que falleció un paciente de cada grupo.
es decir, un paciente en el grupo sin falla del ventrículo derecho, que representa un 2,6% de la totalidad, y uno en el grupo con falla del ventrículo derecho en el posoperatorio, que representa un 14,3%, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa, pero consideramos un resultado relevante, dado que fue la misma mortalidad, pero con grupos con un N muy diferente entre sí. A modo de conclusión y pensando en las perspectivas, se desarrolló un estudio exploratorio que brinda las bases para definir el rol de la FEBI preoperatoria como un predictor de falla aguda del ventrículo derecho en el posoperatorio en estudios prospectivos. Como mencionamos, su impacto en la mortalidad no podemos definirlo, dado el limitado número de pacientes. Y mencionar brevemente que este estudio se extendió, incluyendo los pacientes también del año 2020, se llegó a un total de 89 pacientes. La prevalencia que vimos de la falla del ventrículo derecho en el posoperatorio fue similar, 12,4%. Obtuvimos el mismo hallazgo respecto a la FEBI preoperatoria y la mortalidad también fue similar al presente estudio, con una mortalidad de 3,8% en el grupo 1 versus una mortalidad de 18,2% en el grupo 2, con un valor P de 0,053. En cuanto a las perspectivas, nos proponemos realizar un estudio analítico prospectivo con la misma población, es decir, pacientes valvulares, pero desarrollando otra vez un protocolo de evaluación ecocardiográfica de la función del ventrículo derecho que incluya variables cuantitativas. Muchas gracias. Bueno, pasamos a preguntas o comentarios del tribunal. Sí, puedo hacer la primera pregunta. Víctor está primero. Ok. Víctor. Adelante. Felicitaciones a la doctora Vilaseca por este trabajo. Algunos comentarios y un par de preguntas. Creo que, todos conocemos que la disfunción del ventrículo derecho es un predictor de mortalidad, en el operatorio de cirugía, y también conocemos de la dificultad que hay para poder evaluar la función del ventrículo derecho. Hay muchos parámetros que se han postulado que finalmente se terminan muchas veces haciendo un mix de mediciones para acercarse más a la función del ventrículo derecho. Mi pregunta, doctora, es finalmente esta falla aguda del ventrículo derecho, ¿qué parámetros midieron? ¿Qué parámetros se utilizaron para hacer esta definición? Porque ahí hablaba de hipocinesia con o sin dilatación. ¿Se hicieron alguna medición específica o solo fue algo visual? Y los segundos, de este grupo de pacientes, si alguno desarrolló clínica de falla del ventrículo derecho, solo fue esta medición ecocardiográfica. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la valoración de la función del ventrículo derecho, fue cualitativa, fue algo visual, fue la hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, y en realidad sí lo que se objetivó fue la dilatación de la cavidad en algunos casos, pero no era un criterio excluyente para determinar que había falla efectivamente. Sabemos que esto en realidad es una limitación del estudio y nos proponemos para el prospectivo poder hacer mediciones objetivas de la función, o sea, más cuantitativas. Y en cuanto a la otra pregunta, sí, en realidad algunos de los pacientes desarrollaron también, se vio la falla clínica, pero no fue una de las características que utilizamos para la definición. O sea, yo lo sé porque revisé las historias clínicas, pero no estaba incluido el criterio clínico, además del ecocardiográfico, para definir la falla del ventrículo derecho en el posoperatorio. Bien, también me adhiero a las felicitaciones. Creo que es importante remarcar primero que tener falla del ventrículo derecho no es algo, digamos, que no tiene costo, ¿no es cierto?, más allá de los resultados, porque a veces tiene mucho que ver el número de pacientes. Pero mi comentario, para poder dejar que todos puedan opinar, era, si lo usaron, hay un dato que me pareció muy interesante, que es los pacientes que tuvieron plástica, no hicieron compromiso del ventrículo derecho y no había analizado el punto si el paciente tenía plástica o no plástica y si eso estaba asociado
con la incidencia del compromiso del ventrículo derecho, porque en ese caso se dieron los pacientes con plástica y todos los otros estaban en el otro grupo. Perdón, no sé si puedo repetir la pregunta porque no la entendí. Entiendo la observación de que los pacientes que desarrollaron falla del ventrículo derecho en el postoperatorio no se plastearon, o sea, no se hicieron plastia valvular. Pero no, exacto. Pero no entendí la pregunta. No, simplemente que si lo analizaron específicamente pacientes sin plástica o con plástica como predictor de disfunción del ventrículo derecho. No, en realidad ese subanálisis no se hizo, pero es muy interesante. Bueno, si no hay más comentarios, procedimos con el próximo caso. Muchas gracias. El próximo caso a analizar se llama respuesta clínico-electrocardiográfica al esfuerzo en una familia de jóvenes portadores de miocardiopatía hipertrófica por mutación del gen que sintetiza la cadena pesada de la beta-miosina. La presentadora es Victoria Gusmeroli y los otros autores Alicia Torterolo, Pablo Marichal, Soledad Murguía, Mariana Martino y Federico Ferrando Castañeto. Adelante. Buenos días para todos, mi nombre es Victoria, soy estudiante de la licenciatura en neumocardiología y nuestro trabajo se titula Respuesta clínico-electrocardiográfica al esfuerzo en una familia de jóvenes portadores de miocardiopatía hipertrófica por mutación del gen que sintetiza la cadena pesada de la beta-miosina. Bien, a modo de introducción, la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad propia del miocardio con base genética hereditaria, autosómica dominante y su prevalencia es 1 en 500 nacidos vivos. Exhibe fenotipos y formas variables de presentación, lo cual dificulta su diagnóstico y su estratificación pronóstica. Las formas familiares presentan características clínicas y estructurales diferentes a las formas esporádicas, excepto a lo que refiere al comportamiento opresor y al desarrollo de las arritmias ventriculares. La estratificación del riesgo de muerte súbita cardíaca sigue siendo deficitaria, por lo cual no se puede predecir con exactitud un evento cardiovascular mayor a futuro. Y es escasa la evidencia que compare el perfil de riesgo de las formas esporádicas versus de las formas familiares. Bueno, el objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar la respuesta clínico-electrocardiográfica al esfuerzo en familiares portadores de miocardiopatía hipertrófica que presentan mutación del gen que sintetiza la cadena pesada de la beta-miosina. El método que se utilizó fue una pequeña serie de 7 hermanos portadores de miocardiopatía hipertrófica. Estos fueron diagnosticados a partir de un caso índice, el cual el estudio genético confirmó la mutación del gen que sintetiza la cadena pesada de beta-miosina y todos los pacientes fueron diagnosticados con los criterios de las guías de práctica clínica. Y bueno, acá destaco que por más que es una serie pequeña la que se tomó, o sea, es una familia numerosa, pues poco frecuente, y que todos contaban con todos los estudios, todo el seguimiento de la clínica y de la paraclínica. El protocolo de estudio de la Policlínica de Miocardiopatía Hipertrófica del Centro Cardiovascular Universitario incluye la realización de una prueba ergométrica con fines de estratificación pronóstica. Estas se realizaron en ausencia de gradientes de tracto de salida del ventrículo izquierdo de entidad moderada severa y el protocolo que se utilizó fue el de Bruce clásico en cinta sin fin. Y bueno, aquí se reportaron las características clínicas y estructurales y funcionales, haciendo hincapié en el comportamiento clínico electrocardiográfico al esfuerzo. Bueno, en esta figura podemos ver el árbol genealógico que fue construido a partir del caso índice en el tamizaje familiar. Este que está marcado con la flecha es el caso índice y el doble recuadro o doble círculo de los casos significa que tienen la miocardiopatía hipertrófica confirmada. Los que tienen una cruz son los que están fallecidos. Los que no están pintados fueron excluidos. Estos dos hermanos fueron negativos tanto para el genotipo como para el fenotipo. Y los que están en color verde son los que participaron de la serie.
Bien, en cuanto a los resultados, en la tabla se describen las características clínicas, imagenológicas y funcionales de los pacientes. Todos son sujetos jóvenes, menores de 45 años, no diabéticos, en ritmo sinusal, y el tipo de miocardiopatía hipertrófica es no obstructiva. Un 86% son mujeres, con una media edad de 31 años. 2 de 7 pacientes presentaron disnea clase funcional 2, uno solo presentó síncope. En cuanto a las características estructurales, el grosor parietal fue una media de 20 milímetros y la variante anatómica más frecuente fue la simétrica en 4 de 7 casos. Y otro hallazgo que puede llamar la atención es que la media de la FEBI fue un 50%, o sea que está levemente disminuida, pero no fue un parámetro que se analizó. En cuanto a los resultados que se obtuvieron en los parámetros de la prueba ergométrica graduada, este es un error que figura en el texto, pero fue simplemente un paciente el que presentó ángulo limitante al esfuerzo, más infradesnivel del segmento ST. Se registraron alteraciones en la repolarización ventricular con infradesnivel del ST descendente en 3 de 7 casos. Uno de ellos fue extenso, o sea, en 6 o más derivaciones. La curva presora fue normal en 5 de 7 casos. En 4 fue plana, o sea, que es la imposibilidad de aumentar la presión arterial sistólica durante el ejercicio mayor a 20 milímetros de mercurio. Y 1 fue hipotensora, lo cual, o sea, aumenta la presión arterial y luego disminuye bruscamente en comparación al valor máximo. En ningún caso se registraron arritmias ventriculares. La clase funcional se consideró mala para la edad, o sea, en un 57% fue de 2C o 3. En cuanto a los MET realizados, el promedio de erogación metabólica fue de 5,8 y el consumo miocárdico de oxígeno máximo, un promedio estimado de 20,1 mililitros kilogramo por minuto. En cuanto a las conclusiones del trabajo, o sea, aún sin las formas obstructivas, los pacientes con miocardiopatía hipertrófica por mutación al gen que sintetiza la cadena pesada de la vitamiosina exhiben una respuesta clínico y electrocardiográfica y hemodinámica al ejercicio que es muy alterada, con marcadores de alto riesgo y deterioro de la clase funcional. De todas formas, se requieren de series mayores para poder explorar en detalle la fisiopatología que subyace esta respuesta. Muchas gracias. Bueno, escuchamos comentarios o preguntas. No sé si me escuchan los miembros del tribunal. ¿Una pregunta, algún comentario? No hay dudas, no hay preguntas. Seguimos entonces. Adelante. Bien. Bueno, el próximo caso se llama Impacto de la anticoagulación precoz en los resultados clínicos y ecocardiográficos al año en pacientes con bioprótesis aórticas menores o iguales a 21 milímetros. Los autores son Amparo Fernández, que lo va a presentar, Jimena Loza, Ricardo Robaina, Víctor Dayán. Adelante. Bueno, hola, buen día a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Amparo Fernández, muchas gracias por la presentación. Y el trabajo que les voy a presentar es el trabajo Impacto de la anticoagulación precoz en los resultados clínicos y ecocardiográficos al año de pacientes con bioprótesis aórticas menores de 21 milímetros. Como antecedentes de nuestro trabajo, quería comentar que la trombosis de la válvula biológica es una entidad que cada vez más se reconoce como causa de disfunción protésica, con la importancia que podría ser potencialmente reversible. Hay estudios que demuestran que la anticoagulación es efectiva para tratar la trombosis bioprotésica. Como un ejemplo ahí, les puse el estudio resultados de la terapia con warfarina para la trombosis de la válvula biológica implantada quirúrgicamente, que salió publicado en JACC en 2017, en la que en este trabajo los autores hacían diagnóstico de trombosis de la válvula protésica biológica
de acuerdo a un score con 3 criterios: el aumento de los gradientes más de 50% luego de 5 años de implantada la prótesis, el aumento del grosor de las valvas y la disminución del movimiento de las valvas. Y como ven ahí, cuando en azul está los gradientes basales de las prótesis aórticas, en rojo cuando hicieron el diagnóstico de la trombosis, y en verde luego de un ensayo terapéutico con warfarina, que vieron que disminuían significativamente los gradientes de las prótesis. Sin embargo, aún la indicación de anticoagular luego de una sustitución valvular aórtica por bioprótesis es discutida, y les dejo la tabla de recomendaciones en realidad de la última guía de valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología, en la cual podemos optar por aspirina o anticoagulante, y esto tiene un nivel una clase de recomendación 2A, nivel B. Como otro antecedente, en nuestro país ya hay un estudio de cohortes prospectivo que se publicó el año pasado, en 2020, en la revista brasilera de cirugía cardiovascular, en la cual tomaron pacientes con sustitución valvular aórtica por bioprótesis, los dividieron en dos grupos de acuerdo si estaban anticoagulados o no, y lo que encontraron es, no sé si se llega a ver bien ahí, pero bueno, en esta tabla ellos encontraron que en el grupo anticoagulado los gradientes transprotésicos eran significativamente menores, y esto se dio sobre todo en aquellos pacientes con bioprótesis menores o iguales a 21 milímetros, y además encontraron que estos pacientes presentaron mejores resultados clínicos, con un porcentaje de pacientes con mejoría de su clase funcional mayor en la del grupo anticoagulado. Por todo esto es que nos planteamos la hipótesis de que la anticoagulación precoz con warfarina en las bioprótesis menores o iguales a 21 milímetros se asociaba a menores gradientes protésicos al año de la sustitución valvular aórtica. Nuestro objetivo primario es evaluar en estos pacientes con las bioprótesis menores o iguales a 21 las diferencias de los resultados ecocardiográficos al año entre aquellos con y sin anticoagulantes, y el objetivo secundario evaluar los resultados clínicos. La metodología se trata de un análisis de subgrupo de un ensayo clínico randomizado multicéntrico que se incluyeron todos los pacientes sometidos a sustitución valvular aórtica por bioprótesis porcina entre el 1 de enero del 2019 y el 13 de marzo del 2020, y se randomizaron en dos grupos: el grupo control, que recibió solamente aspirina, y el grupo anticoagulado, que recibió warfarina por 3 meses más aspirina. Realizamos controles clínicos y ecocardiográficos con ecocardiograma transtorácico al alta a los 3 meses y al año, y ahora del total de la población seleccionamos a todos los pacientes con bioprótesis menores o iguales a 21 milímetros. El análisis estadístico les voy a mostrar por intención de tratar, y el estudio original fue aprobado por comité de ética, que me faltó poner ahí eso. Acá, como para esquematizar un poco mejor en realidad la población global, finalmente fueron 140 pacientes que quedaron randomizados, 71 en el grupo anticoagulado y 69 en el grupo control. De estos seleccionamos seleccionamos todos los que tenían prótesis menores o iguales a 21, que fueron 77, 43 del grupo anticoagulado y 34 del grupo control. Y bueno, y ahí vamos a ver estos resultados en este grupo. Y también hicimos un análisis de regresión lineal múltiple para evaluar la interacción de la anticoagulación con el gradiente medio al año. Acá ya yendo a los resultados, esta es la tabla 1, las características basales de la población. Vemos que no hubieron diferencias entre los grupos en estas características. Era una población añosa de más de 70 años, con un gran porcentaje de sexo femenino, de 74% en la población global, gran representación de todos los factores de riesgo. Y bien, después de los síntomas preoperatorios tampoco hubo diferencias entre los dos grupos. El síntoma que se presentó más frecuentemente fue la disnea, seguida por el ángor y después el síncope. Y de las características de la cirugía tampoco hubo diferencias en cuanto a los tiempos operatorios, ni en cuanto a la cirugía de revascularización coronaria concomitante, y tampoco en cuanto al hallazgo intraoperatorio de una válvula aórtica bicúspide. Ahora, en cuanto al ecocardiograma preoperatorio, lo que encontramos que la FEBI, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, era menor en el grupo anticoagulado, con un valor P significativo. Sin embargo, como vemos, los dos rangos de FEBI están en el rango normal, por lo cual nos pareció que la relevancia clínica de este hallazgo no era importante, digamos.
Ahora yendo así a los ecocardiogramas en la evolución, en esta tabla están los ecocardiogramas al alta, a los 3 meses y al año, los distintos parámetros que medimos. En cuanto a la FEBI, vemos que inicialmente al alta se mantenía esa pequeña diferencia con la misma implicancia que les comentaba, que nos pareció que, dado que la FEBI era normal, era en el rango normal, en los dos grupos no tenía mucha relevancia clínica, y además vemos que posteriormente, a los 3 meses y al año, ya no existe esa diferencia. Y en cuanto sí a nuestro objetivo primario, que eran los gradientes, vimos que tanto el gradiente medio como el gradiente pico o máximo no difirieron en ninguno de los puntos entre ambos grupos. ¿Tá? Eso acá queda también un poco mejor esquematizado. Este es un gráfico del gradiente medio en los distintos tiempos, preoperatorio, alta, 3 meses y al año. En rojo está el grupo anticoagulado y en celeste el control. Vemos que no hubo diferencias en cuanto al gradiente medio entre ambos grupos. En cuanto al análisis de regresión múltiple, se realizó para evaluar la asociación entre anticoagulación y gradiente medio del año. Se ajustó por las covariables FEBI al alta, tamaño del tracto de salida del ventrículo izquierdo y tamaño protésico, y en ningún caso resultó haber una asociación significativa entre la anticoagulación y el gradiente. Ahora yendo un poquito a la parte clínica, lo que vemos acá en este gráfico de barras es la clase funcional de la New York Heart Association de los pacientes en el tiempo de los 3 meses y en el tiempo del año. Y como ven, no hubo diferencias entre las distintas clases funcionales entre ambos grupos. O sea, no difirió la clase funcional al año entre los dos grupos de pacientes. Y en cuanto a la sobrevida, en realidad, esta es la curva de sobrevida al año. Tampoco hubo diferencia en la sobrevida entre los dos grupos. Como ven, incluso se cruzan las curvas, es decir, que la sobrevida entre los dos grupos no fue diferente. Entonces, ya como conclusiones, en nuestro estudio la anticoagulación no resultó predictora de menores gradientes ecocardiográficos al año en estos pacientes con bioprótesis menores o iguales a 21 milímetros, y nuestros resultados clínicos no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos. Y un poquito la última diapositiva como perspectivas del estudio, estamos ya siguiéndolo, la idea es seguirlo a más largo plazo para ver si el desarrollo de la trombosis bioprotésica puede ser que se extienda después del año, y también estamos haciendo otra línea con otro método de imagen, que es una tomografía con emisión de positrones con el marcador 18F fluoruro, que es un marcador que se está estudiando específicamente para la degeneración de las prótesis biológicas aórticas. Gracias. Muchas gracias, Amparo. Esperamos las preguntas del tribunal. Sí, no sé si... Recién descubrí cómo ver la manito, así que por eso la puse. No veía antes cuando levantaban la mano. Te cuento, lo que me llamó la atención básicamente en la comparación en los dos grupos, y es un poco un comentario y una pregunta, es que si bien la autora dice que el rango de la fracción de eyección está dentro de la normalidad, me llamó la atención la dispersión que hay en el grupo de warfarina, porque mostró 55, 56 en el posoperatorio, pero más menos 10. Si uno le resta 2 desvío estándar, eso quiere decir que había pacientes en el grupo con warfarina que tenían menos de 40 de fracción de eyección para que les dé ese desvío estándar. Y eso podría hacer que los grupos no sean comparables y que quizás la diferencia, no me refiero al gradiente, pero sí la diferencia, la ausencia de diferencia en la evolución y la ausencia de diferencia en la mortalidad, en realidad estén ocultando un resultado beneficioso de la intervención. No sé si soy claro lo que quiero decir, porque los grupos, en realidad parecería que un grupo es bastante peor que el otro. No sé si quiere hacer algún comentario sobre eso. Ahí va. Sí, no, perfecto. Nosotros, un poco considerando esto de la diferencia de la FEBI al alta, fue que hicimos el análisis de regresión múltiple ajustando a esa covariable de FEBI al alta, y bueno, y no nos dio significativo para una asociación entre anticoagulación y gradiente medio.
Pero sí, es verdad que ahora lo puse ahí, no sé si lo ven, pero sí es verdad que el gradiente, la FEBI tenía un desvío estándar bastante grande, a pesar de ser 55,6, era más o menos 10, así que podría ser, sí. Que como que hubiera influido, digamos. Había otro comentario, me parece que alguien más había levantado la mano. Sí. Sí. En primer lugar, de nuevo, felicitar por el trabajo. Creo que hacer un ensayo randomizado en nuestros países no es una tarea sencilla y fue una muy buena decisión plantearlo, más allá de que pueda haber esta diferencia y demás. Así que primero felicitarlos. El pensamiento que tengo yo no es relacionado exclusivamente al trabajo, sino al hecho de que este planteo de anticoagular pacientes que reciben una válvula biológica, primero porque en general uno elige una válvula biológica en un paciente en el cual no quiere darle anticoagulación, entonces ya es un problema. Y el segundo es si el impacto de anticoagular 3 meses en la incidencia de un gradiente al año realmente uno lo puede considerar clínicamente relevante. No deberíamos plantear o no se debería plantear una anticoagulación, si es que se va a usar con ese fin, más prolongada para evitar un proceso degenerativo que va a ocurrir en el tiempo y que no necesariamente pueda resolverse con 3 meses de anticoagulación. Es simplemente una cuestión relacionada a la patología y no al estudio. Sí, perfecto, entiendo. Bueno, en cuanto a los efectos adversos, claro, creo que la idea por eso era anticoagulación solamente durante 3 meses para minimizar. De hecho, nosotros también analizamos los sangrados y los efectos adversos y no hubo diferencias en cuanto a eso entre el grupo anticoagulado y el grupo que no. Pero, y bueno, la hipótesis nuestra era que esos 3 meses fueran suficientes en el tiempo en que la válvula recién se coloca y se está sentando para prevenir en el futuro el desarrollo de la trombosis. Pero sí, no está demostrado, obviamente, así que va a haber que seguir investigándolo. Adelante. No, simplemente un comentario, me parece un trabajo muy interesante, está siempre la disyuntiva, si anticoagulamos o no a este grupo de pacientes, simplemente tratar de obtener algunos objetivos basándonos en los gradientes, que son una expresión de que tiene que empezar a variar cuando hay una obstrucción, digamos, significativa o una trombosis importante a nivel de la prótesis. Una eco transtorácica muchas veces se deja pasar muchos detalles que evidentemente uno puede tener estos pacientes, pequeñas trombosis o pequeña disminución de los movimientos de los velos que eventualmente podrían no dejar ser percibidos por una eco transtorácica. La pregunta es, ¿el seguimiento se hizo exclusivamente con eco transtorácica? ¿Le hicieron alguna eco transesofágica, algún estudio un poco más complejo para poder tener algún dato en relación a eso? En este estudio que les mostré ahora no solamente se hicieron ecocardiogramas transtorácicos, pero la idea, ya estamos desarrollando el otro que les comentaba, que es con el PET con tomografía, con el marcador 18F fluoruro. Con este estudio agarramos una muestra seleccionada de cada grupo, tenemos 15 pacientes que ya le hicimos PET, y ahí la idea sí también es poder valorarlo de forma... claro, como que el PET es mucho más precoz que el eco, puede ver bien la motilidad de las valvas y bueno, también ver otras cosas que el eco no puede ver, obviamente. Bueno, muy cortito, simplemente, capaz que no me corresponde a mí, pero los quiero felicitar por el trabajo, me pareció excelente, y hacer un multicéntrico, un estudio aleatorizado en Uruguay es casi misión imposible, así que los quiero felicitar a título personal, particularmente. Muchas gracias. Bueno, el último trabajo lo vamos a tener por conexión remota, si no me equivoco, dada la enfermedad del presentador. El trabajo se llama Implante percutáneo de válvula aórtica en pacientes con difusión bioprotésica, valve in valve, experiencia de un centro. Lo va a presentar Carlos García Martínez y el resto de los autores son Ignacio Batista, Gustavo Viñolo, que no soy yo, Pablo Vázquez, Mariana Dieste, Diego Cataldo, Juan Ignacio Mayol, Ramón Escuela, Sergio Burgues, Tomás Dieste y Jorge Mayol. No sé si nos podemos conectar.
Hola, sí, buenos días. Me disculpo con el comité organizador y con el panel por no poder estar por un tema de salud. Voy a comenzar a compartir pantalla. No sé si lo logran ver ahí. Sí, sí. Bueno, buenos días nuevamente. Pues mi nombre es Carlos García. Voy a presentar el trabajo titulado Implante percutáneo de válvula aórtica en pacientes con disfunción bioprotésica valve-in-valve, experiencia de un centro. A modo de introducción, en los últimos 10 años el implante de las válvulas bioprotésicas ha aumentado en comparación con el de las válvulas mecánicas. Esto hace que veamos pues, un poco más de pacientes con disfunción bioprotésica y degeneración estructural, que es la principal forma de presentación de estos pacientes. Quiero destacar este estudio, que es un seguimiento a 10 años, en el cual podemos ver que hasta un 30% de estos pacientes presentan degeneración subclínica y un 6.6% degeneración pues, clínicamente relevante. Y es para este grupo de pacientes que el valve-in-valve se ha asociado a menor riesgo de mortalidad intrahospitalaria en comparación con la sustitución valvular aórtica, convirtiéndose en un procedimiento establecido y aprobado para pacientes que necesitan una nueva intervención aórtica. Para decidir colocar el valve-in-valve hay que tomar varios puntos en cuenta y la planeación es lo más importante. Ver la selección adecuada del paciente con el tipo de bioprótesis que tenga y el mecanismo principal de falla. El planning preprocedimiento, pues ver las dimensiones de la bioprótesis que tiene a través de la aplicación que existe para esto, y también la medición por tomografía, sobre todo para prevenir el riesgo de obstrucción coronaria. Y dentro del procedimiento propiamente, elegir pues qué válvula es la que vamos a utilizar, si de mecanismo intra o supraanular, y hay algunas técnicas del procedimiento que pueden servir en seleccionados pacientes como la técnica basílica y la técnica de protección coronaria. Entonces, el objetivo de este estudio fue describir la casuística, los resultados del procedimiento y del seguimiento de pacientes con disfunción bioprotésica aórtica severa sintomática a quienes se les realizó el TAVI valve-in-valve en nuestro centro. Es un estudio descriptivo de corte única entre abril del 18 y diciembre del 21. Entre los criterios de inclusión, todos los pacientes mayores de 18 años con la disfunción bioprotésica aórtica severa sintomática y riesgo quirúrgico elevado y o condiciones de riesgo no incluidas en los score habituales como discrasia sanguínea, fragilidad, tórax hostil, hipertensión pulmonar severa. Además, también pues la decisión del Heart Team más la decisión del paciente estipulada en el consentimiento informado. Se confeccionó una base de datos con las variables demográficas, los tipos y medidas de prótesis previamente implantadas, las variables del procedimiento y de la evolución clínica y ecocardiográfica. Los datos evolutivos se obtuvieron mediante consulta clínica y llamada telefónica según correspondiese. Y se realiza un análisis estadístico descriptivo expresando los resultados en forma de medias para las variables continuas y porcentajes para los datos categóricos. Entre las características de la población, pues una edad promedio de 76 años, la mayoría de sexo masculino, el índice masa corporal promedio en 29, entre los factores de riesgo cardiovascular, pues 12 pacientes hipertensos y más o menos la mitad dislipémicos y diabéticos, un paciente con fibrilación auricular y 7 pacientes que tenían antecedente de cardiopatía isquémica a los cuales también se les había realizado cirugía de revascularización miocárdica, y un paciente con ATC previo, un paciente con ACV previo, y más de la mitad de los pacientes tenían clase funcional 3 o 4. Los scores de riesgo, el promedio del score 1 era en 15.9, del Euroscore 1, perdón, y del STS mortalidad en 3.7. La fracción de eyección promedio en 53%, 6 pacientes a los cuales se les hizo la cineangiocoronariografía tenían también enfermedad coronaria severa, 2 pacientes tenían creatinina más de 2 y el promedio de ProBNP era en 1622. Dentro de las características de la bioprótesis, el 100% eran bioprótesis con stent a predominio de la bioprótesis MitraFlow. La edad promedio de las bioprótesis era de 8.9 años, a destacar que había una paciente que tenía 18 años de haber sido operada, pero también una paciente que tenía 4 años y cual pues ya había presentado degeneración severa. El tipo de degeneración predominante era insuficiencia severa
y el resto pues tenía predominantemente estenosis severa. De estos, el 50% tenía mismatch no severo, esto establecido por el ecocardiograma postoperatorio inmediato. Entre las características del procedimiento, se hicieron el 100% con válvula autoexpandible, un tercio fueron de 23 milímetros, un tercio de 26 milímetros y el otro tercio de 29 milímetros aproximadamente. Se utilizó estrategia mínimamente invasiva en 9 pacientes. En todos los pacientes se hizo el acceso vascular percutáneo. El éxito de implante fue en todos los pacientes. 2 pacientes requirieron predilatación, un paciente postdilatación. Y el gradiente medio menor a 20 se logró en 8 pacientes con una frecuencia relativa del 0.62. De las complicaciones hubo solo una, el cual un paciente requirió el implante de marcapasos permanente. Los días promedio de CTI fueron 1 y los días totales de estancia hospitalaria fueron 3.5. Entre los resultados, pues los gradientes medios, se ve acá en esta gráfica que en la mayoría disminuyeron y en los cuales no disminuyeron de forma importante o incluso tuvieron un aumento, fue en los pacientes que su predominio era insuficiencia aórtica. Y entonces en estos pacientes sí se mostró una disminución de la insuficiencia que pasó de ser severa a pacientes con insuficiencia leve o sin insuficiencia. El gradiente promedio post-procedimiento es de 18 milímetros, lo cual concuerda con el registro VIVIR, que también pues, fue un gradiente medio de 18 milímetros. La mortalidad a 30 días es de 0% y al fin del periodo de seguimiento de 0%, con un tiempo promedio de seguimiento de 1.8 años, como mínimo 6 meses y hasta 4.1 años. La clase funcional también mejoró, como mencioné previamente, estaban en predominio 3 y 4, y post-TAVI pues, terminaron en clase 1 y 2. A modo de discusión, pues es un procedimiento que tuvo pocas complicaciones mayores, permitió una alta precoz en 3.5 días en promedio, con mejoría sostenida en la clase funcional. En este estudio no hubo mortalidad en 1.8 años promedio de seguimiento, y en esta población seleccionada por el Heart Team y el paciente, el Valbinval con la válvula autoexpandible demostró ser eficaz para el tratamiento de la disfunción bioprotésica estructural aórtica severa sintomática. Concluyendo, el Valbinval es un procedimiento factible y seguro en pacientes con disfunción bioprotésica y condiciones que hacen que la cirugía abierta no sea una opción. Con alta tasa de éxito, resultados clínicos y ecocardiográficos satisfactorios, y la adecuada selección del paciente y la planeación meticulosa son esenciales para la realización y éxito del TAVI Valbinval. También quiero destacar dentro de las limitantes de este estudio, pues evidentemente como es nuestra primera experiencia, es un estudio con un poco N, que el seguimiento es corto, pero pues obviamente vamos a seguirlo y capaz esto lo vamos a reportar más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Escuchamos las preguntas que se le quieran formular o comentarios por parte del tribunal. Sí, bueno, primero felicitarlos. Obviamente más que por el aporte científico, dado que como vos bien dijiste, Carlos, hay series mucho mayores, es un número limitado, pero para nuestra región tener ese número de Valbinval no es menor, y felicitarlos también por los excelentes resultados. Yo creo que tal vez es una de las indicaciones más tentadoras del TAVI, el hecho de solucionar los problemas de las bioprótesis quirúrgicas a través de un procedimiento como es el TAVI, de manera tal que han explorado un punto muy interesante y muy importante, una excelente indicación y con resultados brillantes. Así que los felicito. Me parece que el tiempo de seguimiento no es muchísimo, pero es bueno el tenerlos seguidos con ecocardiograma, etcétera, para poder establecer si hay un grado de deterioro precoz de la válvula es también importante. Así que, como vos dijiste, una interesante línea para seguir para adelante y una experiencia que vuelvo a repetir, para nuestra región tampoco es tan pequeña. Muchas gracias, doctor. ¿Otros comentarios o preguntas? Bueno,
Si no tenemos más comentarios ni preguntas, tenemos que dejar a los distinguidos colegas del Tribunal Arbitral que conversen entre ellos, deliberen y hacia el final de la jornada vamos a saber los ganadores de estos trabajos libres presentados. Para cerrar esta sesión, agradecer nuevamente a la Sociedad Uruguaya de Cardiología, a los integrantes del Congreso, el honor de haber podido participar como presidente del Comité Científico, agradecer a los doctores Dexle, Perna, Rosell, Marecos y Berrocal su participación en esta actividad y agradecer a todos los autores de temas libres por sus valiosos aportes. Muchas gracias.